Bueno, pues vamos a seguir con el festival. Gracias por venir, gracias a todas y a todos. Gracias también a Santiago Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenido. A Noelia Lorenzo del Pino. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Katarzyna Pusinska, que nos debe estar escuchando y que seguramente la podréis ver en esas pantallas, ¿sí? Pero nosotros no. Sí, mira, sí, la veo. Ah, sí, aquí estás. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy contenta de estar con ustedes. Ha sido una invitación muy agradable y me alegro de poder estar online con ustedes en el festival. Te pido disculpas porque nos acabamos de dar cuenta que... Sí. Pues no entendéis-me, ¿sí? ¿Hablas español? Sí, un poco. Nos acabamos de dar cuenta de que no tenemos los auriculares para la traducción, nos los están acercando, así que te escuchamos atentamente, pero no hemos podido entender lo que nos decías. ¿Sonaba bien? ¿Y se me escucha en la sala en polaco? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿todo el mundo tiene su aparato de traducción? O sea, de polaco. No, faltan dos. Somos un festival bastante casero, Katarzyna. Bueno, tú ya nos conoces porque estuviste aquí en el año 2017. Y además creo que eres una persona enamorada de Suecia y enamorada de España. Así que debes haber estado más veces en España. ¿Y hay algo en concreto que te haya enamorado de España? ¿Hay alguna característica de este país que te guste especialmente? Sí, me gusta mucho que, a pesar de las apariencias, Polonia y España son un poco parecidas. Yo lo noto, porque somos personas como de honor y emotivas a la vez, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero vosotros lo tenéis las cosas mejor porque hace más calor. Bueno, hace demasiado calor, cada vez más. Bueno, Katarzyna, pues simplemente quería... Pero, por otra parte, la nieve, cuando hablamos de novela negra, también crea una atmósfera propicia para la novela negra, que hay una sensación de amenaza, un ánimo, o que, por ejemplo, sucede algo en una casa que está completamente separada del mundo. Entonces hay más posibilidades para asesinar a alguien. Suena muy bien. Bueno, queríamos... Zależy dla kogo. Depende de quién, para quién, ¿no? Porque para el que asesinan. Muy bien. Queríamos hacer esta mesa negra y hermética un poco como una conversación entre novelistas cuyas novelas están marcadas por un mismo énfasis en el trauma, el dolor, la enfermedad mental, las biografías de sus personajes llenas de dificultades personales, pero también los escenarios oscuros, los escenarios herméticos, vivencias con sectas, qué sé yo, cosas así. Entonces vamos desde el suspense psicológico hasta el thriller más asfixiante, con todas estas temáticas bastante poderosas de fondo. Esto es un poco la idea. Como veis, es una idea bastante rica en conceptos, pero al mismo tiempo muy dispersa. O sea que vamos a ver qué sale de esta mesa. Os presento mínimamente. Katarzyna es psicóloga de profesión, buena cosa para escribir thriller, género negro. Ha sido profesora de la Facultad de Psicología, creo que ya no lo es.
Le encanta la música rock, especialmente el punk y el metal. Se dice que es la escritora polaca más tatuada. Es vegana, hace running. Esto lo digo para que todos los enfermos cardíacos que escribís novela negra, pues que sepáis que hay otro camino en la vida que, bueno, más allá del alcohol y el tabaco, ¿no? Yo también hago yoga, ¿eh? Bueno, es autora de libros de novela negra. Perdón, vamos a ver. Es autora de libros de novela negra, decía, de fantasía y de no ficción. Y tiene pues esta saga de Lepowo, que ya se han publicado 3 volúmenes en español. Maeva ha publicado 3 de sus novelas. Son apasionantes thrillers detectivescos, pero que también tocan ampliamente temas sociales, morales. Y bueno, los protagoniza la comisaria Clementina Kopp y el comisario Daniel Podgorski. Y ahora mismo una plataforma de televisión está adaptando todo este universo de este pueblo a la televisión. Bueno, simplemente para que situéis un poco más a Katarzyna. Santiago es escritor y gestor cultural. Ha publicado 2 novelas de la serie Berta y Mejías, La ciudad de la memoria y El jardín de cartón, con dos casos de este paradójico detective en esta Valencia insólita. Bueno, eres director de contenidos del Festival Valencia Negra, además diriges Xavia Negra, Torrent Histórica y, bueno, y otras muchas iniciativas culturales. Has escrito, protagonizado, dirigido musicales, obras dramáticas, has grabado discos con diversas formaciones, estás en este grupo que se llama Innerlands, tocas el bajo. Por aquí han pasado unos cuantos escritores que además son músicos, hacen doblete. Haces rutas guiadas por la ciudad, diriges varios clubs de lectura, creas pequeños espectáculos donde se fusionan la música y la narrativa. Y Muerde Almas, luego hablaremos también de tu libro, es su última novela publicada. Bueno, Noelia, que es de Irún, tienes una carrera que estaba ligada al mundo de la moda hasta que publicaste Chamusquina en 2013, tu primera novela. Luego vio a la luz La sirena roja, La chica olvidada, Corazones negros, La estrella de 15 puntas, Animales heridos. Bueno, vamos, que tienes ya una amplia carrera literaria. Y Corazones negros fue galardonada con el premio Cubellas Noir a la mejor novela negra publicada ese año y fue finalista de Tenerife Noir, Salamanca Negra, premio Nobel Paul, etcétera, etcétera. Y también del Dashiell Hammett. Blanco Inmaculado es la primera novela que te publica Plaza y Janés. Luego hablaremos también de esta novela. Y bueno, ¿por dónde empezar esta mesa rara, negra y hermética? ¿Por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, ahora mismo estábamos comentando con Santiago y Noelia acerca de los escenarios, ¿no? También, Katarzyna, te amplío la pregunta a ti. Los escenarios de vuestras novelas, ¿no? Como escenarios raros, inquietantes, herméticos, la ambientación, el setting de vuestras novelas. ¿Queréis empezar, por ejemplo? ¿Quieres empezar tú, Santiago? Sí. Además, Muerde Almas es una novela que nace del territorio. Es tal cual esto. Yo estaba muy interesado por un tipo de novela que es lo que Daniel Goodrell en 1996 bautiza como country noir, con los huesos del invierno, y luego viene una tradición americana de esas montañas, de esos valles americanos donde las familias viven y que cada valle es un club donde tú perteneces o no perteneces y eres bienvenido o no, y es todo tremendo y está todo muy, muy lejos de la ciudad y está todo sembrado por este clima del destino, del fracaso, de las vidas desperdiciadas. Y entonces yo pensé que quería hacer algo así en España. Claro, España no son el medio oeste de Estados Unidos, no es Minnesota ni nada de esto, ¿no? Entonces, buscando, encontré un territorio que se llama la Tinença de Benifassà, que es un pueblo, es una comarca, que son 7 pueblos que suman entre los 7 200 habitantes, para que os hagáis una idea. Y cuando tú vas allí, tú tienes la sensación de que retrocedes en el tiempo.
en realidad no es que retrocedas en el tiempo, sino que el tiempo por allí no ha pasado. O sea, yo tengo la idea de esos viajes que hacía yo en la parte de atrás del coche de mi padre, el Renault 18 verde metalizado, ¿no? Y que esas carreteras quebradas en las que cada viaje, cuando te salías de las ciudades, era una aventura, casés del Fari en toda la gasolinera, ¿vale? Ese mundo, ¿no? Pues cuando vas allí ahora, te da la sensación de que es exactamente igual que hace 40 años. Entonces, yo pensé que en un sitio así, que el kilometraje no dice que está tan lejos de la civilización como realmente lo estás cuando te sientes allí, pensé que podían suceder cosas que no suceden en otros lugares. Entonces, mis primeras novelas están ambientadas en Valencia, son urbanas, pero esta sucede allí. Entonces, todo lo que ocurre a partir de ahí, todo el tema de las familias que hay ahí, el encuentro entre los urbanitas y los rurales, todo el tema psicológico que hay, no quiero hacer spoilers ni nada, de la novela, nace de la Tinença d'Infasa, es decir, nace del territorio ese concreto, ¿no? No podía haber hecho la novela en otro sitio, básicamente. Muy bien, luego iremos más a fondo con lo que ocurre en tu novela, con ese ambiente, pues yo qué sé, extraño de ese lugar, de ese pueblo, de esa aldea, con las familias que hay. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Vamos con Katarzyna. Me gustaría que nos hablaras de cómo surge ese lugar, Lipowo, ese pueblo, ese lugar donde suceden cosas tan raras constantemente, y ha dado para una saga en sí misma. Y bueno, además en Polonia, para nosotros sin duda un lugar exótico, pero muchas veces envidiamos esos escenarios nórdicos, suecos, noruegos o las ambientaciones de las novelas anglosajonas, pero aquí, vamos, nada que envidiar, todo lo contrario. No mamy na pewno tak samo zimno. Sí, desde luego tenemos el mismo frío con Suecia, por ejemplo. Pero ya para ser más seria, Lipowo salió de que mis abuelos vivieron en este pueblo. Yo les visitaba en cuanto podía. Me encantaba este lugar, se me asocia a la infancia, y cuando empecé a escribir, ya entonces vivía en Varsovia, en la capital, y quería volver a este sitio, aunque por lo menos fuera a través del libro. Y entonces no es ninguna coincidencia, porque no se nota tanto en los primeros libros que ya tenéis en España, pero en los siguientes de la saga ya se nota mucho más las creencias eslavas, las leyendas, la parte mitológica, que tiene mucha importancia a la naturaleza, el bosque. Y entonces es verdad que el lugar, el escenario también es el héroe o el personaje protagonista, vamos, de estas novelas. Puede suceder que este escenario pues es muy bueno para inspirar una atmósfera de amenaza, o puede ocurrir lo contrario, que hay un día muy claro, precioso, y sin embargo hay un cadáver, lo cual es un gran contraste que enseguida genera intranquilidad en el lector, y eso lo exploto en mis libros. Muy bien, Katarzyna. Vamos con Noelia, en este caso, bueno, Irún, los caseríos vascos, esta familia, los Fritz. ¿Qué nos dices tú de la ambientación? Yo creo que es en la primera que trabajo muchísimo más la atmósfera. Mi anterior saga es una saga policíaca y bueno, transcurre en Guipúzcoa, en el País Vasco, y en esta sí que es una novela que es mucho más cerradita, porque es una secta que vive en un caserío de Irún, en un baserri, como decimos nosotros. Entonces vive totalmente alejada de nuestra sociedad. Ellos tienen su propia marca de ropa, blanco inmaculado, van vestiditos de blanco, de manera muy puritana. Entonces quería que fuera una novela muchísimo más de interior, ¿no? De qué ocurriría si pasase algo turbio en el seno de una comunidad que vive al margen de la sociedad. Entonces he aprovechado para trabajar eso, ¿no? Ese encierro, esos bosques vascos, ese clima, aunque bueno, esta novela ocurre en octubre y llueve mucho, hay muchas tormentas, hay mucho viento, que solemos tener mucho viento sur, mucha más inestabilidad. Este octubre está haciendo de verano más que
pero he trabajado mucho esa atmósfera y sí que, como dice ella, es un personaje más en esta novela, así como en los otros pasaba más, no tenía tantísima importancia como en este. Santiago, en Muerde Almas, Abel sale de un psiquiátrico y trata de retomar su vida en esta aldea, en Muerde Almas. Bueno, aunque quizás no sea lo fundamental en el libro, que Abel salga de un psiquiátrico, es un punto de partida, aunque luego tenga implicaciones, quería saber por qué sitúas a un personaje saliendo del psiquiátrico como punto de partida y qué papel juega, si es que tiene alguno también, pues ahora te comentaba de la salud mental, ¿no? en el libro. Sí, sí. Bueno, a mí lo primero es que me interesan mucho las historias, ya sean audiovisuales o libros, que juegan con nuestra mente, ¿no? Porque me parece como el gran misterio. Yo vengo de ahora de Alicante, que hemos hecho un chat, una conversación sobre tecnología, ciencia. Estábamos José Carlos Somoza, que además es un gran, que estará aquí creo que mañana o pasado, mañana creo, y hablábamos del tema de la mente, de cómo... de lo poco que sabemos. A mí me preguntan, ¿cómo te has documentado? Y esperan una respuesta que les diga que he hablado con no sé cuántos psiquiatras y que me han dicho un montón de cosas que he utilizado, ¿no? Y lo que ocurrió fue que al documentarme empecé a entender una cosa que me entusiasmó, que es que realmente sabemos muy poco. Es decir, sobre ciertas patologías mentales sabemos, por ejemplo, sabemos mucho de estadística, ¿vale? Sabemos en tal grupo humano, en tal tipo de población, en tal edad ocurre esto y esto otro, ¿no? Y también sabemos mucho de farmacología, de pastillas. Sabemos que si te tomas esto bloquea estos conectores y aquí te puedes mantener tal, pero no sabemos las grandes preguntas. O sea, ¿qué pasa dentro de esa persona que no está como yo? ¿Por qué él? ¿Cuándo va a salir de ese estado? Cuando yo le estoy hablando, la realidad que está encontrando él, ¿es la que yo creo que él está encontrando o es otra distinta? Entonces, como esas grandes preguntas no sabemos, o tenemos teorías, pero no sabemos, es fascinante para la ficción, es maravilloso. Entonces yo eso lo he intentado aprovechar con todos los recursos narrativos que se me han ocurrido. Y bueno, y era uno de los temas, ¿no? Cuando dices que la novela empieza porque un tipo sale después de 2 años y medio de estar en el psiquiátrico, recupera a su familia y se va a Muerde Almas, que es una aldea inventada, todo lo demás es verdad, se va a Muerde Almas a recuperarse. Me ha sorprendido que la gente le pareció, ¿sabes de un psiquiátrico? Tengo que leer esa novela. No era intención, no era intención, ¿no? Pero sí que parece que nos fascina a todos lo que ocurre dentro de nuestra mente, ¿no? Y sobre todo cuando la mente no está funcionando como en teoría debe, aunque luego está la discusión de que todos tenemos patologías y todos tenemos algún tornillo por apretar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa conjunción me permitió poner en juego una serie de fuerzas en un entorno rural, además, donde no tienes asistencia. Entonces, claro, no es lo mismo la salud mental en las ciudades, que tenemos un montón de médicos y tenemos un montón de sitios a los que acudir, asociaciones, ayuda, teléfonos, que en un entorno rural asalvajado o poco domesticado donde no hay ayuda y que encima la supervivencia es un valor en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se podían dar muchas circunstancias muy poco felices. Yo digo que Muerde Almas no es una novela de gente que se da abrazos, por decirlo así, ¿no? Ya podéis imaginar el resto. Y bueno, pues sí, en ese sentido la salud mental me dio ese terreno junto con ese territorio alejado de todo para plantear una serie de cuestiones y una trama evidentemente con ritmo, con fuerza y como decimos en Valencia, un poco como una mascletá, ¿no? La mascletá, ¿sabes cómo es? Cuando acaba una mascletá, todo el mundo le preguntas, ¿ha estado bien la mascletá? Solo te dicen que ha estado bien si han tirado muchos petardos al final. Pues yo, digamos que concibo mis novelas como una mascletá. Está bien, pues una buena definición. No es una novela donde la gente se dé abrazos. No. Una muy buena definición. Eso se lo dejamos para las novelas de Houellebecq, que se den abrazos. Bueno, yo soy de la opinión de que estamos todos locos. Yo el primero, claro, que no quiero ofender a nadie. Pero sí suelo pensar en la salud mental como una especie de, digamos, una polaridad entre los que somos neuróticos, por un lado,
y los que directamente están en la patología, pero que la patología mental no es más que la exacerbación de la neurosis cotidiana, ¿no? Así que cuando uno ve a alguien que se le han puesto la etiqueta de mira, este es esquizofrénico o este es trastorno límite de personalidad, bueno, quizás no estamos tan lejos, ninguno de nosotros, ¿no? Es una opinión. Decía esto porque, Katarzyna, bueno, tú eres una persona que yo creo que muy valientemente has hablado públicamente pues, de la anorexia por la que pasaste, de intentos de suicidio. Entonces quería hacerte dos preguntas. Una es sobre todas estas... Czyli wy wszystko o mnie wiecie. ¿Cómo? Entonces lo sabéis todo de mí. Bueno, yo me he dedicado a leer entrevistas tuyas en la prensa polaca, traduciéndolas con Google Translator, por supuesto, porque yo de polaco voy bastante mal. Pero sí, he leído algunas cosas muy interesantes, pero sobre todo por la valentía de contarte, de contar tu vida, de ponerlo de relieve, que a mí personalmente me parece muy importante, ¿no? También poder decirlo, poder abrirse y no pasa nada, porque, como digo, yo pienso que estamos todos locos y, de hecho, la locura es un buen estado para ser escritor, para escribir novelas y, de alguna manera, la creatividad y la locura siempre han ido de la mano, ¿verdad? Así que, bueno, decía todo esto para hacerte dos preguntas, una por todos estos temas de los que tú has hablado abiertamente y con mucha valentía, y en segundo lugar también te quiero preguntar por cómo van de salud mental tus personajes. ¿Cómo andan de salud mental? Lo primero, en relación a la primera pregunta, yo creo que es importante hablar públicamente de estos asuntos porque a veces algunas personas creen que solo a ellos les suceden estas cosas, que están aislados, y cuando ven que hay otras personas que tienen este problema similar, pues entonces reúnen fuerza y perdonad porque está aquí mi perro, pero que así tienen la fuerza para pedir ayuda. Y no sé qué sucede en España, pero en Polonia cada vez están las cosas mejor, cada vez hay más personas que buscan ayuda cuando tienen algún problema, como la depresión, como la anorexia u otra cosa, pero sigue siendo un asunto como que causa vergüenza, que debería cambiar. Y yo pienso que si alguien públicamente lo cuenta, pues da ese valor, ¿no?, que hace el cambio. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues es cierto que mis protagonistas tienen sus problemas y con la salud mental, y aunque yo sea psicóloga, eso no significa que esté con un gran libro, manual de psicología, buscando esta patología o esta otra, sino que me sale de forma natural. Pero yo considero que es hasta cierto punto algo fascinante, especialmente para las novelas negras o para el thriller. Pero en realidad lo que más me fascina son las personas pues del montón, aparentemente, que parecen normales, rutinarias y sin embargo cometen crímenes. Y me interesa eso mucho. ¿Cómo, paso a paso, esa persona en apariencia del montón común llegó a esto que hasta algo que no tiene vuelta atrás como un crimen, ¿no? Esa persona aparentemente sana en un principio. Katarzyna, ¿estás de acuerdo en que toda persona, todos y cada uno de nosotros podemos convertirnos en asesinos si nos colocamos en las circunstancias adecuadas? Sí, esto es uno de los motivos y temas principales de mis libros, que esta delgada línea entre el mal y el bien, porque cada uno de nosotros piensa que es una buena persona, que no haría algo así, pero en una situación muy extrema, si por ejemplo tuviéramos que defender a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, ¿cómo nos comportaríamos?
haríamos, porque eso es terrible. Hay situaciones que pueden llevarnos a eso, ¿no? Bueno, Noelia, continuamos contigo. La oficial Lourdes de las Heras es una experimentada y prudente policía limitada por una enfermedad que desde hace años la atormenta. ¿Nos puedes hablar un poco más de este tormento al que sometes a este personaje tuyo? Pues Lourdes de las Heras está de baja porque lleva unos años con una enfermedad muy limitante, ¿no? Ella tiene muchísimas rigideces en el cuerpo, es como si le hubiesen puesto una placa metálica en toda la columna vertebral. Entonces tiene muchísimos dolores y muchísimas limitaciones. Y cuando es una persona muy empática, muy observadora, muy inteligente, muy sensible. Entonces, cuando aparece este cuerpo en el seno de esta secta, un miembro de la secta asesinada de 14 años, entonces el subcomisario sabe que es la mejor policía para llegar al fondo de este asunto, porque es la mejor la que puede ganarse la confianza de los miembros de esta secta por su forma de ser. Entonces, ella no puede ir por estas limitaciones que sufre y bueno, al final le consigue convencer y bueno, vete primero a la escena del crimen a ver si, venga, quédate en los interrogatorios, que eres una persona muy observadora, muy sensible, gánate la confianza de esta gente. Entonces, al final acaba con sus dolores yendo a la escena del crimen, quedándose en los interrogatorios, pero con un sufrimiento terrible. Y bueno, se queda en el caso a cambio de que elige compañera de investigación y a cambio de llevar la investigación en su casa como colaboradora, así ella se puede tumbar cuando lo necesite, está en su casa con su manta eléctrica. Y bueno, es una enfermedad que por desgracia yo padezco y bueno, mi propia doctora del hospital de rehabilitación me dijo, oye, ¿por qué no utilizas tu enfermedad para hablar de ello? Me pasa como mi compañera, ¿no? Que yo creo que hay que hablar de las cosas, porque sí que me estoy dando cuenta de que un montón de gente que padece esta enfermedad o similares se pone en contacto conmigo y me agradecen haber dado voz a las personas que padecemos este tipo de dolencias tan incapacitantes. Y eso es lo que pasa a mi Lourdes, que le he cargado esa mochila pesada. Bueno, muy bien, porque también yo me tengo que acordar de Velasco Arán, del detective Velasco Arán, de Paco Ignacio Taibo, para ir a encontrarme con una persona handicapada, ¿no? Una persona con problemas de movilidad, que si no recuerdo mal, pues era cojo, tuerto, ¿no? Faltaba de nada. No es el caso, pero vamos, y además estaba hecho en clave de humor, todo esto de este hándicap. Pero el hecho de que haya enfermedad, que haya dolencia incapacitante, que ponga a la gente de baja, esto es algo que por lo menos yo no lo recuerdo en una novela negra. No sé, normalmente hoy ya no, pero tradicionalmente la detective de novela negra era una especie de superhombre, supermujer, capaz de cualquier cosa a nivel físico, pero con una preparación, a veces con una energía capaz de superar todo tipo de obstáculos. Pero una persona que investiga desde casa, anda. Una colaboradora. Una colaboradora. La colaboradora. Es un poco algo mucho más cercano a la realidad, seguramente puede que sea más cercano a la realidad de los hechos de vida de muchas personas. Bueno, sí. Creo también que a nivel, ¿no? Las personas cuando están enfermas, que pasan mucho tiempo en su casa, ¿no? Yo reflejo un poco eso, ¿no? Esa vida que lleva ella de encierro, que se sabe todas las rutinas de los vecinos. Entonces, un poco quería poner también eso por un lado y por otro lado poner en valor... Por un lado está la comunidad, que viven todos, que se arropan los unos a otros, que no deja de ser una secta, ¿no? Y es como malo, pero ella de repente que vive sola, casualmente es una mujer soltera, sin hijos, su madre le abandonó de bebé, entonces se siente muy sola y ahora necesita más ayuda que jamás ha necesitado, ¿no? Y es una persona súper autosuficiente. Entonces, quiero hablar un poco de lo duro que es vivir con limitaciones en esta sociedad más individualista, ¿no? Entonces pongo ese peso, por otro lado, de esa secta que vive en teoría como más en armonía, y hasta esta oficial se ve tentada, ¿no? Ve que viven en compañía y entonces
se siente tentada, ¿no? Dice, igual aquí es la manera de sanarme, ¿no? Igual entro aquí y con este amor y compañía me curo, ¿no? Esa necesidad de agarrarte a lo que sea con tal de que pase el bache. Claro. Bueno, Santiago, otra forma de mala salud mental, aunque ya no mala salud mental sino sistémica, pues son los clanes que dominan a veces los lugares, los territorios, ¿no? En este caso, en Muerdealmas están los Oset y están los Pie de Lobo, que son dos clanes enfrentados. Bueno, lo veo como otra forma de mala salud, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo la novela la concibo como un enfrentamiento, ¿no? Es un enfrentamiento de dos formas de vida distintas, la urbanita, acelerada, enloquecida, un poco que conocemos, y la rural, pero llevada al extremo de salvaje, ajena a todo lo que es domestificación. Y luego el enfrentamiento de dos familias y el enfrentamiento de dos personajes. Estas dos familias que son los Oset y la familia de Abel, porque los Pie de Lobo yo lo veo como una complicación de los Oset, por decirlo así, es un problema que tienen, ¿no? Entonces, los Oset no es una familia que nosotros podamos encontrar en los pueblos de la España rural, ¿no? A mí me han dicho, ¿cuántos Oset has encontrado? Pues son gente peligrosa. ¿Cuántos Oset has encontrado por ahí? Entonces, yo he contestado algo así como, no hay peores lobos que los lobos de la ciudad, ¿vale? Porque lo pienso así. Entonces, esto es una cosa llevada al extremo. No es una familia, es un clan rural. El clan rural, para mí, se caracteriza por tres cuestiones. Una, porque tiene una jerarquía. Es decir, está muy claro quién es el jefe, quién es el que manda poco, quién es el que da sostén, quién es el que ayuda, quién es el que apoya, el mensajero. Luego hay unas costumbres que son estrictas, porque siempre se han hecho así, se tienen que hacer así, y es que no te las puedes saltar, y son así. Y luego que hay un territorio. Hay un territorio que es el territorio del clan, y es el territorio que, a la manera de las manadas de lobos o los clanes de osos, o etcétera, es un territorio que se defiende. Porque es nuestro territorio. Si tú entras en el territorio te conviertes en un intruso y por lo tanto puedes tener problemas, que es lo que le pasa a Abel, que se mete en territorio que no se tiene que meter, ¿no? Entonces, en esta familia, en este clan Oset de Muerdealmas, por ejemplo, hay un personaje que para mí es el personaje que acaba siendo el más importante del libro, que es Ventisca Oset, que es la hermana de Ivón, que es el jefe del clan, y que todas las mujeres Oset, su papel es dar a luz nuevos Oset y cuidarlos, ¿no? Dice algo así en un momento dado como bastante difícil en la vida de los Oset, las mujeres Oset tienen que hacérsela fácil, ¿no? Pero Ventisca es una mujer seca, es decir, Ventisca no puede dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Ha tenido que buscar su hueco en el clan. Y entonces, en lugar de convertirse en una mujer Oset, se ha convertido en Ventisca. Se ha convertido en una mujer fuerte, una mujer dura, consciente de que ha adquirido una dureza que no debería haber adquirido si el mundo fuera distinto, y que lleva en sí la fuerza de mantener al clan unido, defenderlo contra cualquier amenaza externa y dar todo lo necesario para mantener esa estirpe que funciona, ¿no? que digamos que va viviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta es la familia poderosa, atávica, chamánica, antes lo ha dicho Caterina. Yo a los Oset les doy casi poderes chamánicos, pero no los tienen. Es decir, cuando Ivón hace así y entonces los lobos hacen algo, tú crees que tiene poder sobre los lobos, pero no es así. Es simplemente que ellos tienen un conocimiento de la naturaleza superior al nuestro y se meten. Yo creo que si alguien viniera de ciertas poblaciones y viera lo que hacemos con un móvil, o viera cómo de rápido nos metemos en un hospital y pedimos cita y hacemos no sé qué, o nos metemos en un autobús, algo así de sencillo para nosotros, diría... es una especie de poder, ¿no? Bueno, pues en este mundo rural, en Muerdealmas, hay otros poderes en juego. Bueno, muy interesante. Katarzyna, volvemos contigo. Se dice que eres un poco la defensora de las mujeres policía y he leído que das la mitad de tus derechos de autor a una fundación que se ocupa de viudas y huérfanos de policías. Y este dato me ha llamado mucho la atención. ¿Nos puedes contar de dónde surge esta iniciativa? Sí, es cierto.
Aquí tengo, de hecho, estos libros en polaco, que he escrito también de no ficción. Y sucedió que de la siguiente manera, que mientras escribía mis novelas negras, tuve que investigar cuáles son los procedimientos, cómo funciona la policía, pero como también soy psicóloga de formación, me interesaron mucho especialmente cómo las personas se sienten cuando vuelven a casa después de cosas terribles, que sienten. Y sobre esto hemos discutido, hemos debatido con los policías, con mis policías, digamos, con los que me ayudaron y que he hecho como una investigación, ¿no? Entonces descubrí que tienen una plataforma los policías donde comparten sus pensamientos, porque en Polonia sucede que la policía no tiene una buena imagen y yo creo que esto es consecuencia del comunismo, lo que hasta los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Entonces hay que demostrar que realmente el trabajo de los policías puede ser muy ingrato y que también luchan por el bien común, ¿no? Y quería mostrar el otro lado de la policía. Y en Polonia tenemos una fundación que ayuda a los huérfanos, a los niños que han quedado huérfanos, hijos de policías que han muerto de servicio, y yo pensé que sería muy bueno dar visibilidad y voz a este tema. Entonces tengo también 3 libros que os puedo enseñar sobre la policía y que, bueno, pues los derechos los destino para esta fundación. ¿Estos libros son ensayos, has dicho, o son novelas? Son entrevistas con policías. Tenemos una conversación con las primeras, por ejemplo, son las que están en primera línea y luego después los que están en el camino, ¿no? Para la carretera. La segunda parte está para los criminales, los agentes que están muy cerca de todo lo que se aparece en una novela negra y cerca de los crímenes. Y la tercera parte hablo con la unidad antiterrorista, que yo creo que son muy interesantes estos 3 libros para los que quieran saber cómo es de verdad la policía, porque he hecho muy buena investigación. Y porque realmente si no escribes ficción, pues nunca va a ser una novela negra tal cual como sucede en la vida, ¿no? Entonces yo siempre propongo a mis lectores, les propongo que lean estos libros porque pueden ver el verdadero rostro de la policía, aproximarse a la realidad, ¿no? Bueno, me parece muy interesante por lo sistemático y... Mimo, że założyłam taką koszulkę. A pesar de que tenga esta camiseta. Tematycznie. Temáticamente, todo está pensado. Pero qué bueno, porque parece que has sabido de una manera muy integrada, muy sabia, poner como un pie en cada mundo. Entonces, me parece muy interesante. Ojalá estos libros lleguen a traducirse para ver un poco las bambalinas, digamos los entresijos del mundo policial, ¿no? Y también me parece muy interesante este ejercicio activo de la solidaridad. Me interesa mucho las diferencias entre la policía polaca y la policía española, la comparación. ¿Qué diferencias hay, ¿no? Porque probablemente las experiencias sean parecidas, ya que se encuentran con asuntos similares, pero nos separa, digamos, el idioma, pero las experiencias y los sentimientos son muy parecidos, ¿no? Pues el dolor, las pérdidas, las experimentamos de forma igual. Pues estoy convencido de que los policías de diferentes países se entenderían muy bien. Seguramente sí. Noelia hablaba ahora de solidaridad, de Katarsina, esta iniciativa solidaria. Hay algo también que llama la atención de tu novela, que es esta
relación de amistad y que lo vimos a tu perrito por ahí. Tak, już zamykam drzwi. Sácalo. Sí, voy a cerrar. Queremos verlo. Przepraszam. Bueno, Już jej zamknęłam. está protestando. Es que ya Są dwa psy mam. son dos perritos y ya ha cerrado. Takiego małego. Uno es muy pequeño, Takiego właśnie, a drugiego que es el que takiego ladra tanto. Y el otro es un pitbull, así que ya muy diferente. Bueno, pues estaba diciéndote, Noelia, que hay una relación muy bonita de amistad y sororidad entre Lur y Madi, que son las dos investigadoras, la que está en casa y la que no. Entonces, quería preguntarte también que nos hablaras un poquito de esta relación de amistad. En mi anterior saga está protagonizada por un hombre y una mujer, dos policías de la Ertzaintza. Y en esta, pues por cambiar, dije, pues ¿por qué no voy a utilizar, en vez de dos hombres, que es clasiquísimo, voy a poner dos mujeres? Además, yo creo que me va a salir mucho mejor, yo me meto muchísimo más, ¿no?, en los papeles femeninos. Y lo hice, pues al principio, por cambiar, pero sí que es verdad que de repente surge entre ellas una amistad, ¿no?, como me ha podido surgir a mí en los trabajos con mujeres, que siempre se dice como que hay mucha rivalidad entre las mujeres en los trabajos. Yo no he vivido esa rivalidad y yo me he llevado muy bien con mis compañeras, al igual que con compañeros. Pero en este caso pues surge enseguida esta amistad entre ellas. Y las dos pues tienen problemas, ¿no? Está Lur con sus problemas físicos y está Maggie con sus problemas emocionales porque su matrimonio no está pasando por el mejor momento. Entonces las dos arrastran un poco esos problemas. Y desde el principio surge entre ellas una conexión súper especial que me apetecía narrar tal cual la he vivido yo, y para que se quite, ¿no?, que no nos llevamos mal, que como se nos pone esa etiqueta siempre. Entonces, tienen que lidiar con un poco las jerarquías que hay en el mundo policial, tristemente, como en la misma jerarquía que se encuentran en esta secta, ¿no?, que es una secta súper machista. Y entonces quería también hablar de paso, ¿no?, de eso, ¿no?, porque hace poco, por ejemplo, leí la noticia de que una mujer había conseguido el puesto de subcomisaria yo creo que era en antidisturbios de la Ertzaintza, y que sea noticia que una mujer alcance el puesto de subcomisaria me parece todavía muy triste, ¿no?, que siga siendo noticia. Entonces quería hablar un poco de eso, de la relación de amistad entre las mujeres, de las mujeres policías y un poco del machismo con el que nos tenemos que encontrar en todas las profesiones. Muy bien. Santiago, digamos que con esta novela pones un pie en el campo definitivamente, es decir, hay un cansancio en ti a la hora de escribir, y quizás no solo a la hora de escribir, sino también en tu vida, con respecto a la ciudad. Bueno, mis otras dos novelas sí que son urbanas. Tradicionalmente la novela negra es urbana, ¿vale? Se entiende como novela urbana. Es verdad que desde, lo he dicho antes, desde los 90, Daniel Goodrell se empieza a trabajar un poco la novela negra en lugares apartados, sobre todo no pueblos, es decir, no estamos hablando de, no sé cómo decir, un pueblo de aquí de Madrid cercano, no, estábamos hablando de un entorno apartado, donde te sientes lejos, no que estás lejos, sino que te sientes lejos. Entonces, eso ya se venía trabajando, y de hecho, bueno, ya Jim Thompson, precisamente, las novelas más conocidas, Asesino dentro de mí y 1280 almas, es eso, ¿no? Lo que pasa es que no se había trabajado como género, ¿no? Y ahora creo que sí. A mí lo que me ocurre es que yo seguramente este libro, lo estaba comentando antes con mi compañera de prensa, que además estuvo en la editorial de este libro que voy a comentar. Yo no habría escrito seguramente este libro si no hubiera sido por La España vacía, de Sergio del Molino, ¿vale? Un libro que de repente me descubre una realidad que ya conocía, pero que me la describe de manera que yo no puedo quedarme indiferente a ella, ¿vale? Y frente a todos estos, ahora que si es la España vacía o si es vaciada, tal, yo pienso que es la España abandonada. O sea, es que la hemos dejado. No es que la gente se haya ido de allí, porque evidentemente se han ido por dificultades y tal, es que nosotros, Muerde Alma sucede en los meses enero y febrero, que son los meses más duros para cualquier territorio rural apartado que no sea una estación de esquí,
¿de acuerdo? Porque, claro, ellos, por ejemplo, en verano tienen que ser amables, aunque no les salga. Quiero decir, porque aunque no están acostumbrados a tratar con mucha gente, tienen que serlo porque es donde hacen la ganancia, digamos, del año. Pero en verano, en invierno, nosotros los abandonamos y les dejamos allí, ¿no? Y que sobrevivan como puedan, ¿no? Y entonces pues me parecía que tenía que decir algo sobre esa España abandonada, esa España en la que además yo digo que son bandos irreconciliables porque no nos entendemos, igual que el mito de Paco Martínez Soria, del hombre que viene aquí a la gran ciudad y tal, pero no se ha trabajado a lo mejor mucho el hombre que va al pueblo y lejos de tratarlo como una comedia, no entiende lo que pasa. Tú no eres avanzado, el de la ciudad y el del pueblo es atrasado. Es que tu vida está llena de cosas, llenas tu vida de cosas que no sirven para nada, en una espiral que te has metido, y sin embargo allí hay como más espacio, hay más sitio, no hay un agobio por llenar tu vida con cosas, con una agenda, ¿verdad?, que vamos todos como locos y todas estas cosas. Entonces no hay una intención de entender eso. Y de hecho, cuando nosotros vamos a un entorno rural, vamos a nuestro hotel rural de 3 estrellas que hemos visto en TripAdvisor y lo primero que decimos es ¿dónde está la contraseña de wifi? Y lo segundo que decimos es ¿funciona el aire acondicionado? ¿No? Luego, los perros estos que sonaban esta noche, esto ¿se puede hacer que se callen? Y las campanas. Lo iba a decir, ¿el campanero tiene que sonar todas las horas? Es decir, copy-pasteamos nuestro modo de vida y la llevamos allí. Y eso es una manera de agresión, bajo mi punto de vista. Si tú vas a un entorno, tú tienes que ser parte de ese entorno, digamos, tratar de estropearlo lo menos posible, de dejarlo como estaba, de mimetizarlo con él, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros tenemos un montón de códigos y si vosotros vivís en una casa con 40 pisos o 40 vecinos, pues enseguida, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, tal, a lo mejor estás fatal, pero tienes que decir muy bien. En un pueblo a lo mejor no se tienen por qué saludar. Si somos 5 vecinos, ¿cómo estás? Qué tontería, pues ya te veo todos los días cómo está. No es maleducado la persona que en un pueblo no te contesta con una sonrisa, muy bien, no, es que son otros códigos. Eso no lo comprendemos y por eso me interesó mucho hacer la novela allí y me interesó mucho trabajar todo eso, ¿no? Cómo funciona todo eso, aparte digamos, de la trama argumental de todas las cosas terribles que suceden, esa colisión entre el mundo urbanita y el mundo rural. Muy bien. Katarzyna, me gustaría preguntarte si la comisaria Clementina Kopp es un personaje que pudiera ser una profesional real en tu país, o digamos que no sería posible. ¿Qué opinas? Y también me gustaría saber qué opina tu gobierno de una escritora como tú. Quizás con esta pregunta te pongo en un compromiso, pero como ya estamos acabando el festival y Polonia ya no se puede retirar como organizador, creo que puedo preguntar. Sí. Clementina ya estaría jubilada porque tiene 60 y tantos años, porque policías a esta edad ya no tenemos, ellos se jubilan más pronto. Hasta ahora en Polonia, hasta los 50 podían jubilarse, a veces más tiempo podían trabajar, pero sería ahora pues una policía muy experimentada. Su aspecto es también muy específico porque se parece a mí, está llena de tatuajes. Entonces cuando va a un encuentro todos me dicen, ya sabemos por qué Clementina tiene ese aspecto cuando me ven a mí, ¿no? Pero tampoco es tan fácil que sea un alter ego de mío, ¿no? Porque yo doy a diferentes personajes cosas mías y no es tan sencillo de identificar, ¿no? Pero me he olvidado la segunda parte de la pregunta contando todo esto. Sí, no, tenía curiosidad por saber cuál es si hay alguna interacción entre alguna persona del gobierno, de la administración y tú, o qué opina, digamos, el mundo de la cultura institucional de tus libros, de ti. Lo digo porque a menudo nos llega el gobierno de Polonia como un gobierno muy conservador, nos llegan noticias de que es un gobierno pues a veces como muy homófobo, como muy, qué sé yo. Entonces tenía
curiosidad por saber cómo era tu relación con ese gobierno, pero puedes elegir no contestar a esta pregunta y lo entenderemos perfectamente. Es cierto que el gobierno polaco es bastante conservador, eso es cierto, y hay una separación importante entre los que le apoyan y que son conservadores y los que tienen una opinión muy diferente. Entonces, en la misma familia a veces hay grandes discusiones sobre esto. Por ejemplo, ha usted mencionado las mujeres policías, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces hemos ido a la huelga pues porque nos han recortado los derechos de aborto a las mujeres. Entonces hay diferentes opiniones de los dos lados, ¿no?, de esta gran separación. Bueno, pues se puede hablar de la situación política en el ámbito internacional, que ahora se habla de otras cosas porque como hemos acogido a tantos refugiados ucranianos, nos tenemos que ocupar de ello, ¿no? Así que espero que la situación se calme hasta que lleguemos a un entendimiento, porque para mí lo peor son los extremos. El no escucharse. Se puede tener diferentes opiniones, pero hay que escuchar al otro lado. Y es importante intentar entender y tener respeto para los demás. Y yo, por mi aspecto, sí que me he encontrado pues con algunos comentarios negativos, por ejemplo, con el comandante, realmente incluso al revés, porque a pesar de que haga algunos chistes sobre mi aspecto, pero el comandante principal de la policía me ha dado un premio y todo. Qué bueno, qué bueno. Noelia, para terminar, y ahora pasaremos también a escucharos si alguien quiere decir o aportar algún comentario o hacer alguna pregunta. Noelia, simplemente tenía curiosidad por preguntarte si esta secta de tu libro no fuera tan machista, tuviera estas cosas tan negruzcas, ¿tú te quedarías a vivir con ellos? No, para nada. No. Hay que estar muy desesperado para entrar en la familia Fritz. Y de hecho así lo narro, ¿no?, que son personas muy vulnerables los que acaban allí con ellos. No. Sí, bueno, lo decía más que nada porque también ayer comentábamos que un problema de nuestra sociedad es la atomización. Claro, la familia Fritz es una respuesta quizás un poco grotesca a esta atomización, pero claro, es un gran problema, ¿no?, el hecho de que una de las características de la sociedad actual es que estamos muy solos, sobre todo viviendo en la ciudad, ¿no? Sí, la soledad genera incomunicación, y la incomunicación es parte de los grandes problemas que tenemos. Pero ya en un entorno de pareja, ¿cuántos problemas de pareja son por incomunicación? ¿Cuántos problemas de amigos, malentendidos? O sea, la clave a veces es ¿qué pienso yo que tú piensas de mí? ¿No? O sea, si eso no funciona bien, podemos, de manera estúpida, podemos tener un malentendido bastante grande, ¿no? Sí, esto me recuerda al chiste de dos psicoanalistas que se cruzan y se dicen buenos días, y luego los dos se van pensando del otro, ¿qué habrá querido decir? Bueno, perdón por el chiste malo. Acabamos aquí. Bueno, abro ese momento de si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo siempre le digo a las personas que venís, pues que os animéis, que si alguien siente que va a hacer el ridículo cogiendo el micro, que no se preocupe, que yo lo hago todos los días aquí y no pasa nada. Así que no sé si esto es disuasorio lo que estoy diciendo. Ah, mira. Sí, un momento que aquí llega un micro. Cześć Kasiu, ja chciałam Cię zapytać, kiedy będzie następne Lipowo? Hola, Kasia, yo quería preguntar cuándo va a ser el primero entrega de Lipovo, porque nos has dejado en un punto que no sabemos qué va a pasar, cómo va a seguir.
No więc staram się zawsze Sí, siempre intento trabajar lo más rápido posible para satisfacción de los lectores, claro. Ahora, en breve, mi nuevo libro, que es más bien un libro del género de fantasía, es eslava. Y yo estoy todo el rato trabajando en eso. Vamos a ver cuánto me lleva, porque trabajo la siguiente parte del hipo. Gracias, gracias. Muy bien, vas a hacer algo sobre fantasía eslava. Me acuerdo de haber conocido en la Semana Negra de Gijón a Andrzej Sapkowski hace muchísimos años y me leí las novelas de la saga de Geralt de Rivia. Me parecía fascinante. Él también me pareció una... ¡Ah, mira qué bien! Me pareció fascinante, tanto Geralt de Rivia como el mismo Sapkowski. Y muchos años después se lanzó la serie en televisión, que creo que no le hace honor. Bardzo popularny w Polsce. Sí. Sí, porque la serie no es como el libro, es diferente. Nunca se consiga de todo retratar en una serie el libro tal y como es del todo, ¿no? Y llevarlo a la pantalla. Pero a mí sí que me gustó Geralt, la serie, el actor al menos. El actor, claro, maravilloso y guapísimo. Bueno, pero lo decía también porque para mí fue un descubrimiento de otra mitología, de otra manera de hacer, de otra fantasía, la eslava, digamos, con esta mano polaca. Y estaremos muy atentos a que aparezca ese libro tuyo en España, en español. Aquí. Tylko na pewno byłoby Bueno, sería muy difícil para el traductor porque tenemos muchos términos muy complicados y es todo un reto para el traductor, ¿eh? Muy bien, pues esperemos que aparezca el traductor adecuado. Y nada, vamos a terminar aquí. Os doy las gracias a Katarzyna, Santiago, Noelia, gracias a Quería decir simplemente que la señora que está traduciendo ahora entre otros, ha traducido mis libros. Pues gracias un bravo para ella porque el polaco es complicado. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama esta señora? Amelia Serrayer. Gracias, Amelia. Muchas gracias por traducir los libros y por traducir aquí. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí. Bueno, pues aquí terminamos. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Katarzyna, la próxima vez te esperamos aquí en vivo. Precisamente, claro, así tiene que ser. Tengo que volver. Quiero que no sea la última vez. Sí. Creo que recordaré el español y también podré hablar incluso bastante en español yo solita. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.